Estamos de vuelta aquí en Contexto y seguimos hablando de las vacunas. En este caso específico vamos a concentrarnos en la vacuna o las vacunas contra el COVID-19 con la doctora Teresa Ochoa, pediatra, infectóloga y directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Cayetano Heredia. Gracias, doctora. Sigamos entonces con el tema que nos trae al día de hoy en Contexto. Veíamos entonces antes un poco cómo funcionan en general las vacunas. Y ahora vamos a pasar al tema de la vacuna contra el COVID. Para entender un poco algunas preocupaciones, es la creación, algunos dicen que ha sido muy rápida. ¿Cuál es el proceso usual que sigue una vacuna para ser creada o llevada al mercado y ser utilizada, digamos, tranquilamente? Sí, esto también es muy importante entender porque es un proceso largo y complejo. Pero felizmente, gracias al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, es que estos procesos ya de cierta forma se tenían avanzados, en el caso específico para el COVID. Recordemos que la infección del COVID es producida por el SARS-CoV-2, ¿no? Que es un nuevo coronavirus, pero que unos años atrás, empezando desde el 2003, hubo un brote muy importante en el Asia de un virus muy similar al SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV-1. Afectó muchísima gente, no llegó a ser una pandemia, pero ya desde ese momento, en el 2003, se empezaron a hacer los estudios justamente buscando el desarrollo de una vacuna. No progresó porque felizmente fue un pico que luego bajó y no hubo necesidad de vacunar al resto de la población. Posteriormente, alrededor del 2014, 2012, hubo otro brote muy grande por otro virus, también un coronavirus, que fue el MERS, que afectó al Medio Oriente, y también hubo el desarrollo de vacunas potenciales. Basado en ese desarrollo es que ahora tenemos una plataforma que prácticamente ya estaba lista para el desarrollo de esta vacuna del COVID. Entonces, ¿qué es lo que se hace para desarrollar una vacuna? Primero, los científicos tienen que identificar qué parte del virus es reconocida por nuestro sistema inmune. Todo parte de eso, ¿no? Porque los virus tienen múltiples proteínas. Algunas son más inmunogénicas, es decir, que son reconocidas por nuestro sistema inmune, otras no tanto. En el caso específico del COVID, ya todos sabemos que una de las proteínas más importantes es justamente esta espícula que está en la cápsula no externa del coronavirus, y siendo la parte más externa es la que es reconocida justamente por nuestros anticuerpos. Entonces, la primera función de los investigadores que desarrollan vacunas es identificar ese antígeno, esa parte de la proteína del virus que podría ser más reconocida. Luego se empiezan a producir las vacunas y se prueban en el laboratorio. Esta es la fase preclínica. Una vez que se prueban muchos compuestos, muchas proteínas, una vez que se identifica cuál es la mejor, se pasan a hacer estudios en animales, a los cuales se les inyecta esta proteína o varias proteínas o todo el virus para poder ver si es que los animales producen anticuerpos, es decir, si hay una buena respuesta y por otro lado que no es una sustancia que pueda hacer daño. Ya con esa información preclínica, recién se pasan a los ensayos en humanos que tienen diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 1 se hace con un grupo muy reducido de sujetos y esa es la parte esencial para justamente saber temas de seguridad y cómo está la respuesta en nuestro organismo, cómo son esos títulos de anticuerpos que nosotros empezamos a producir. Porque podría ser que se pensó que una partícula pequeña podría darnos respuesta, pero no se produzcan los anticuerpos, ¿no? Una vez que ya se identifica y se tiene identificado cuál es esta proteína específica o parte del virus, se pasa a la fase 2, donde justamente se podría probar cuál es la dosis que da mejor respuesta, produciendo menos efectos adversos. Y luego se pasa a la fase 3, que es con un grupo más grande de voluntarios, para ver la parte de eficacia, es decir, cómo es la respuesta a nivel de un grupo grande de personas frente a la protección frente a esta vacuna. Y la fase 4, que es la que vamos a estar viviendo muchos de los países en el mundo actualmente, es que cuando ya se empieza a vacunar a nivel poblacional, ya en la vida real, no como parte de un ensayo clínico, tenemos que ver cómo es la respuesta a la vacuna. Entonces, para el desarrollo de estas vacunas, que ahorita voy a explicar cuáles son las que hay, muchos de estos procesos se han podido hacer en menor tiempo porque ya se tenía esta base tecnológica desarrollada para los anteriores coronavirus, pero también
porque para poder demostrar la efectividad se necesita que varias personas se infecten. En la situación de una pandemia hay muchas personas que se infectan. Entonces uno puede hacer el estudio con un gran número de sujetos en corto tiempo, sobre todo para ver eficacia. Si estuviéramos, por ejemplo, probando una vacuna para neumococo, para prevenir neumonía, yo tengo que enrolar a muchas personas y ver de todas esas cuántas hacen neumonía. Entonces puede tomarme 1 año, 2 años, 3 años, porque no voy a llegar al número suficiente de casos, porque a algunos les da neumonía y otros no les da. En cambio, en la situación de una pandemia, todos estamos en riesgo y hay una alta tasa de contagiosidad y una alta tasa de letalidad. Entonces, por eso es que se ha permitido avanzar tan rápido, ¿no? Entonces, esa es la parte de las fases. Claro, es una parte larga que por suerte en este caso se ha podido acortar gracias pues a la plataforma que ya se había construido con anterioridad, la experiencia que se tenía con ese tipo de virus y digamos el efecto de la epidemia en sí, ¿no? que ha beneficiado para las pruebas. Ahora, esto es algo que a algunas personas también es difícil de entender. ¿Qué significa eficacia? O sea, ¿qué significa en este caso cuando dicen que tal o cual vacuna tiene 85% de eficacia, 90% de eficacia, 70% de eficacia? ¿Cómo se debe entender eso? ¿Es que a veces funciona y a veces no? ¿O funciona 7 veces Sí. y 30 veces no? Sí, esa es una muy buena pregunta porque a veces es difícil de explicar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos los ensayos clínicos para demostrar que cualquier medicamento funciona, o en este caso una vacuna, es indispensable tener el grupo vacunado y el grupo que se encuentra en el grupo control. El grupo control puede ser placebo, es decir, que recibe solución salina, o en algunos casos se podría poner otra vacuna que no tiene nada que ver con el COVID. Entonces, en ambos grupos reciben exactamente lo mismo y los investigadores tienen que estar ciegos, es decir, sin saber quién recibió qué, porque el sujeto podría actuar diferente y tener un comportamiento diferente dependiendo si que cree que tiene la vacuna o no, y el investigador también podría tener un comportamiento diferente a la hora que evalúa al sujeto si sabe que recibió. Entonces, ambos grupos es un estudio randomizado, o sea que al azar le toca uno u otro. Ambos, el investigador y el participante, son ciegos y todo ese grupo de pacientes son seguidos en el tiempo. En ese seguimiento, algunos pacientes van a desarrollar, algunos sujetos van a desarrollar COVID y otros no. Cuando se hacen los análisis, se evalúan aquellos pacientes que desarrollan COVID y se compara cuántos de esos pacientes que desarrollaron COVID estaban en el grupo que recibió la vacuna y cuántos estaban en el grupo que recibió el placebo. Entonces, de esa comparación, de la fracción de sujetos que desarrollaron COVID en el grupo de la vacuna, dividida entre la fracción de sujetos que desarrollaron COVID en el grupo placebo, es que sale el nivel de eficacia. No hay ninguna vacuna que sea 100% eficaz. 100% eficaz sería que todos completamente no desarrollan enfermedad. La mayoría de las vacunas, las clásicas que nosotros tenemos para la población pediatra, para los adultos, están entre un 60, 70, 80. Hay algunas muy buenas que están en un 90% eficaz. Entonces es la fracción de pacientes que finalmente previenen la infección comparado contra un placebo. Las vacunas, como digo, alrededor de un porcentaje de eficacia más del 70% es excelente. Excelente. Entonces, las que actualmente estamos investigando y que tenemos ya estos resultados preliminares son resultados fabulosos que tenemos que más bien nosotros como comunidad, como población, como humanidad, celebrar que hemos llegado a esos niveles de eficacia. Por supuesto que hay que esperar a ver qué es lo que pasa ya en el mundo real, como expliqué, cuando estemos en la fase 4, porque para un ensayo clínico entran un grupo muy selecto de individuos con muchos criterios específicos. Ya en la vida real vamos a tener algunos que podrían hacer en mayor proporción de la infección o no. Ya, nos queda tiempo para una pregunta, tratar de hacerla acotada. La verdad que hay mucho material, la verdad, para ver. Me gustaría explicar la parte del tipo de vacunas. Ya, entonces vayamos con el tipo de vacunas y nos cuenta rápidamente si hay algún riesgo al final. Ya. El tipo de vacunas y por qué son todas distintas. Sí. Muchas gracias. Entonces, básicamente, diferentes instituciones académicas, las empresas farmacéuticas han empezado a desarrollar diferentes plataformas para combatir este coronavirus, ¿no? Existen varias, pero las que tenemos que nosotros recordar que actualmente ya están en fases clínicas son 4.
La primera es la del virus inactivado, es decir, es todo el virus, pero que lo han neutralizado de una forma que no produce enfermedad. Ese es el virus inactivado. Y el ejemplo específico, porque hay varias que están en desarrollo, pero el ejemplo específico es el de la empresa Sinopharm, la que se ha aprobado en el Perú y la que estamos en espera de que llegue. Ese tipo de vacuna tenemos muchísima experiencia de virus inactivados. Es, por ejemplo, la vacuna contra influenza, es la vacuna contra hepatitis, ¿no? Que las usamos hace tanto tiempo y que han tenido tantos, la vacuna contra rabia, por ejemplo. Entonces, una serie de vacunas que ya tenemos experiencia en esta metodología. La segunda, que también es muy conocida, es que ya se identifica la proteína específica que nuestro sistema inmune reconoce y se inyecta la proteína. Entonces, no se va a producir enfermedad, pero la proteína va a hacer que se produzcan estos anticuerpos. El ejemplo de esa vacuna que está en desarrollo es la de Sanofi con GSK, que todavía no tenemos resultados hasta lo que tengo entendido de los resultados de la fase 3. Otra nueva tecnología, pero que ya también se venía usando anteriormente, es la del vector viral. Es decir, que se introduce material del coronavirus, pero dentro de otro virus. Y este es un vector, es decir, que va a llegar esa información a nuestro organismo para que luego se puedan producir los anticuerpos. Dentro de esa vacuna tenemos, por ejemplo, la de Oxford AstraZeneca y la de Janssen, que están usando un vector. Y la última, que es la más moderna, la más novedosa, es la del RNA mensajero, ¿no? Que es una pequeña partícula del material genético del virus que lleva un mensaje para que nuestro cuerpo produzca esos anticuerpos específicos para la espiga. Y dentro de esa vacuna está la de Pfizer, la de Moderna y la vacuna de CureVac, que también están empezándose los estudios a nivel nacional. Entonces, en resumen, de las que ya están avanzadas, tenemos 4 plataformas y todas hasta ahora están mostrando resultados muy buenos. Rapidísimo, ¿ha habido efectos secundarios negativos, particularmente negativos de estas vacunas? O sea, los efectos que mencioné, que son los locales y los sistémicos, que son de esperar, y en algunos casos se han reportado, en algunos muy poquitos casos contados con las manos, en los dedos de las manos, algunos efectos en algunos participantes de tipo neurológico, pero que luego se descubrieron que no estaban relacionados a la vacunación, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos que seguir, porque es importante, porque podrían haber de estos casos que se dan en 1 millón, en 2 millones, ahora, en 30 millones de dosis. Voy a robarme un segundo más. ¿Qué chances tenemos de enfrentar al coronavirus sin vacuna? Así como van las cosas, realmente nula. Estamos enfrentándonos a cepas agresivas, no solamente más contagiosas, sino parece ser que también cepas que sean más virulentas. No tenemos ningún tratamiento, porque uno podría decir, si me da una neumonía, uso un antibiótico, pero ahorita no hay ningún tratamiento que sepamos que funcione. Entonces, nuestra única esperanza como planeta es que realmente podamos tener vacunas eficaces y que todos se vacunen, porque si no, una vacuna no funciona. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista. Creo que ya me he corrido un poco en el tiempo. Gracias y bueno, esperamos poder entrevistarla más adelante con mejores noticias, probablemente respecto a las vacunas. Muchas gracias. Sí, gracias. Y mi único mensaje es que tengamos confianza en el desarrollo de la medicina, de la ciencia. Esto es para el bien de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos con las conclusiones.